Buenas noches. Siguiendo con la actividad, en este momento realizamos la explicación sobre algunas preguntas que nos dicen en la guía. Entonces empezamos con la identificación y conceptualización de contratos privados. La definición. Entre esos contratos tenemos los contratos civiles, los laborales y los comerciales. Entre los contratos civiles es un acuerdo entre dos o más partes voluntarias que crea o transfiere derechos u obligaciones. Es decir, los contratos civiles se utilizan para exigir el cumplimiento de una determinada cosa o acción. Este contrato debe ser legal, posible y determinado. En este contrato se agregan condiciones o servicios que como todo contrato se debe cumplir por las dos partes que interfieren en el mismo. Entre las características que tenemos para el contrato civil, tenemos que existe el consentimiento de los interesados que se sustenta en el principio de autonomía de la voluntad. La vigencia de un contrato crea obligaciones y derechos para una o ambas partes. El formato del contrato puede ser oral o escrito. En dado caso que sea oral, debe haber uno o más testigos para respaldar lo que se dice. Como no hay nada escrito, entonces por lo menos los testigos pueden decir qué fue lo que se acordó en ese contrato. El contenido del contrato consiste en reglas y acuerdos decididos privadamente que pueden dar lugar a responsabilidad contractual si no lo siguen. Por responsabilidad contractual entendemos una obligación o un requerimiento que de exigir el cumplimiento en desacato de los derechos u obligaciones previamente pactadas. Entre estos contratos civiles tenemos los contratos nominados y los innominados. Los contratos nominados son aquellos contratos que poseen un nombre o denominación que permite su identificación y de manera correlativa diferenciales entre otros. También hacen referencia a todos los contratos que aparecen en el Código Civil. Existen varios contratos tales como los contratos de compraventa, contratos de donación, de arrendamiento, contratos de depósito. Los innominados son aquellos que no figuran expresamente en ninguna ley, pero que por contener los elementos de cualquier contrato surte efectos entre las partes de lo que suscriben. Por ejemplo, el pacto entre socios es un contrato que no está en el Código Civil y Comercio, pero tiene mucha validez entre las partes que lo firman. Este tipo de contrato se caracteriza por su atipicidad al no poseer elementos que lo regulan para su creación, sino que son parte las que definen la regulación propia del contrato a través de las cláusulas que lo incluyen. Entre los contratos comerciales y laborales son contratos escritos que se desarrollan en ámbitos mercantiles y comerciales para construir relaciones formales entre personas naturales y jurídicas. Es decir, les atribuye a los participantes una carga de responsabilidad y compromiso ante los acuerdos pactados de este contrato, esto con el fin de extinguir entre las partes una relación patrimonial. Para la elaboración de este contrato es necesario tener en cuenta que es un contrato que se celebra bajo el consentimiento de dos partes. Cada parte se compromete a cumplir con las obligaciones descritas en el contrato. Cada parte deberá tener la capacidad legal de responder o exigir las exigencias del contrato. El objeto o servicio del contrato deberá estar a conformidad con la ley y la moral. La finalidad de los acuerdos pactados en un contrato comercial deberá ser coherente, confiable, lógico en las instancias legales. Entre las preguntas tenemos también la clasificación de los contratos. Tenemos la clasificación, tenemos un contrato unilateral y bilateral. Unilateral es cuando la obligación corresponde a una sola de las partes y bilateral cuando las obligaciones son para ambas partes. Contrato gratuito o oneroso es el mismo concepto, gratuito cuando solo tiene un objeto de utilidad de una de las partes y oneroso cuando por objeto la utilidad de ambas partes. La diferencia que hallamos entre los contratos unilaterales y los gratuitos es que los primeros son aquellos en que una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. Y lo que el contrato gratuito es cuando las partes se obligan recíprocamente a una hacia la otra. En fin, las dos personas tienen que tener sus obligaciones, por eso la diferencia de los dos. Contrato conmutativo y aleatorio es cuando una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a los que la otra parte debe dar. Y si es equivalente, consiste en un contrato aleatorio. Contrato principal y accesorio. Es cuando subsiste un mismo sin necesidad de otra convención. Y accesorio cuando tiene un objeto asegurar el cumplimiento de esta obligación principal de manera que no puede subsistir sin ella.
Contrato real, solemne y consensual. El contrato solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera sin que ella no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona solo con el consentimiento. Ya por último, tenemos los principios que se aplican en los contratos privados. Entre esos principios tenemos el principio del abuso del derecho, principio de la autonomía de la voluntad, principio de la buena fe, principio de la consensualidad, principio de la costumbre, principio del enriquecimiento sin causa. Con este principio, pues para poderlo hacer efectivo, tiene que haber un enriquecimiento, aumento de un patrimonio, tiene que haber un empobrecimiento correlativo de otro, o tiene que el enriquecimiento se haya producido sin causa, es decir, sin fundamento jurídico. También tenemos el principio del error común, principios de la correlatividad y principios de la imprevisión. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Que estén muy bien. A identificar las consecuencias según el Código Civil que produce incumplir los contratos tanto comerciales como civiles. En los contratos bilaterales va vuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en el caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrario o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de prejuicios. Los contratos son ley para las dos partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invadido sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Por otra parte, la ejecución de la buena fe en los contratos debe ejecutarse. Por consiguiente, obliga no solo a lo que en ellos se expresa, sino en todas las cosas que emanen precisamente la naturaleza que obliga de la obligación o que por ley pertenece a ella. Esto nos habla el Código Civil en el artículo 1602, 1546, 1603. Por otra parte, la diferencia entre lucro cesante y daño emergente. El lucro cesante, si hablamos de lucro cesante, estamos hablando de enriquecimiento sin causa. Estamos haciendo referencia al crecimiento de un patrimonio como consecuencia del empobrecimiento de otro, sin que exista una causa justa que permita tales circunstancias. Esto está prohibido en los principios fundamentales, donde es de equidad que nadie puede hacerse más rico con deternimiento o daño de otro. Cuando hablamos de daño emergente, entiéndase por daño emergente el prejuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o haberse retardado su cumplimiento, y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumplido imperfectamente o retardado su cumplimiento. Esto, Código Civil, artículo 1614. Vamos a explicar la responsabilidad contractual y extracontractual. La responsabilidad extracontractual es la obligación que tiene toda persona, ya sea natural o jurídica, de resarcir los daños y perjuicios causados como producto de la ejecución de un acto desde la ocurrencia de un hecho, sin que exista la relación o nexo contractual anterior entre quien debe asumir el pago de la indemnización por haber provocado directamente el daño o por tener responsabilidad por él, y la víctima perjudicado del mismo. La responsabilidad extracontractual nos habla del Código Civil en el artículo 2341, que ha cometido un delito o culpa que ha inferido en daños a otro es obligado a la indemnización sin prejuicios de la pena principal que la ley imponga por la culpa o delito cometido. Repositorio Digital, Universidad Simón Bolívar. La responsabilidad civil contractual ha sido definida por la doctrina especializada como aquella que resulta de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato válido. De este modo, el concepto de responsabilidad civil contractual se ubica en el contexto de un derecho de crédito de orden privado que solo obra en el campo exclusivo y limitado
Vale decir que entre las partes del contrato y únicamente respecto a los participios nacidos de este negocio jurídico, en tanto la responsabilidad civil extracontractual, también denominada delito o aquiliana, es aquella que no tiene origen en el incumplimiento o obligación, sino en un hecho jurídico, ya se trata de un delito o de un ilícito de carácter civil. Muchas gracias.